Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Mercado Gómez. Mis compañeras son Ana Lucía López Berrío y Luz Adriana Villalba González. En esta ocasión vamos a hablar sobre la concepción del término paradigmas de Thomas Kuhn. También vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de las revoluciones científicas expuestas por el autor y su vigencia en la época histórica posmoderna que vive la ciencia. No podemos dejar de lado algunas definiciones que el autor expresa. Entre ellas está que considera los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Seguidamente encontramos el esquema de los paradigmas de Thomas Kuhn. Nuevamente nos encontramos con una definición y sobre el modelo kuhniano de cambio científico, que nos explica que la ciencia es preparadigmática, normal, presenta paradigmas, anomalías, la ciencia extraordinaria y el nuevo paradigma. Habla de los paradigmas de Thomas Kuhn, el progreso de la ciencia y la revolución del progreso científico. También podemos ver las fases de un paradigma científico. Él nos las expresa aquí en 3 fases. La primera es la precientífica, la segunda es la ciencia normal y la tercera es la ciencia revolucionaria, que genera la aparición de un nuevo paradigma que suplanta al anterior. Seguidamente hay un interrogante sobre los paradigmas científicos o revoluciones científicas. Leyendo y estudiando los conceptos del autor, encontramos que habla sobre la vigencia de los paradigmas, por qué son determinados, y cuando una comunidad científica, religiosa o política da por sentado un paradigma, se crea un espacio-tiempo lineal en donde nada cambia de verdad y se establece como verdad inmutable y la evolución se está. En este caso podemos decir que las TIC han hecho de la ciencia algo global, que la relación ciencia-sociedades se rediseña de manera constante, que los científicos trabajan de manera autónoma y no se ajustan a un adoctrinamiento, que se mantiene una constante búsqueda en innovar y mejorar la creatividad para los procesos buscando beneficios de todo tipo. Hablamos también de la variedad de orientaciones de tipo educativo, científico, que es la que estamos tratando, que encierra experiencias, razones, modelos, patrones, patentes, demostraciones, innovaciones, normativas nacionales, códigos de ética, entre otros. Otra definición o afirmación del autor es que si lo que conocemos como ciencia no tuviera su paradigma, no podríamos diferenciar la ciencia del conocimiento común. Los paradigmas científicos permiten la interacción de antiguos y nuevos paradigmas. Y la ciencia se apropia de lo que es, de lo que enseña, descubre, de lo que aprende y lo transforma constantemente. Seguidamente continuamos con un concepto de estructuralismo de Kuhn, en donde habla sobre el progreso de la ciencia en el cambio del paradigma, expresado en un gráfico. En este también podemos hablar sobre las estructuras de las revoluciones científicas. El filósofo estadounidense señala la importancia de los factores históricos y sociológicos en un proceso continuo. Tal proceso se desarrolla por el paso de un paradigma a otro que reemplaza al anterior. Finalmente, un paradigma es resultado de los usos y costumbres, de creencias establecidas, de verdades a medias. Un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. Los paradigmas no los han impuesto los dioses ni nada por el estilo. Luego nosotros nos hemos creado otros para sostener los primeros y así sucesivamente. Y en el campo de la educación podemos decir que si hablamos de paradigmas educativos, podemos concluir que también se dan varias revoluciones educativas en donde no solo se envuelve la parte pedagógica y didáctica, sino la capacidad del docente para percibir esos cambios en las mentes y los aprendizajes de los estudiantes para darle una verdadera apertura a la conciencia y el deseo de progresar y evolucionar de manera educativa. Asimismo, científicamente, Kuhn habla sobre un afán en descubrir y hallar la verdad.
Y esas diferentes revoluciones científicas están a la vista actualmente en sus aportes que tienen vigencia, han tenido vigencia durante mucho tiempo, dependiendo de cómo empiecen esas crisis que hagan insostenibles ese paradigma actual o de turno, y estos círculos de poder les conviene seguir o parar para crear nuevos soportes y nuevos paradigmas para volver a un paradigma original. Muchas gracias.